El río Navia discurre por el occidente de Asturias, atravesando los concejos de Grandas de Salime, Pesoz, Illano, Boal, Villayón y Coaña, para desembocar finalmente en Navia. La orografía de montaña de Grandas de Salime se encuentra delimitada por los altos de Buspol y Piedras Apañadas, y los profundos valles por donde discurren los ríos Navia y Agüeira. La villa de Grandas, capital del concejo, se encuentra en una pequeña meseta sobre el embalse de Salime, construido en los años 50 para la producción de energía eléctrica. La construcción del embalse ocasionó grandes cambios en la zona, aislando las parroquias de Ernes y Valledor y sepultando bajo las aguas numerosos pueblos. La enorme presa de 132 metros de altura dio lugar a un embalse de 36 kilómetros de largo, que va a ser el punto de partida de nuestra pequeña expedición en canoa por el río Navia. Las características un poco de lo que es la expedición por el río Navia, lógicamente está regularizado por la fisonomía un poco del río, caracterizado en este caso porque tiene 3 embalses, una parte alta que compartimos con Galicia, que el río es tal cual era, en su medio natural completamente, con la fuerza de sus rápidos y demás, y luego una desembocadura y lo que es el estuario de la ría de Navia. Lo fundamental en este caso pues, son unas características muy concretas y muy específicas, ya te digo, por la fisonomía del río, pero también un poco que nosotros vamos acompañando a la gente, que es una actividad guiada, y vamos identificando, en este caso al cliente, con el entorno inmediato que le rodea. Insistimos mucho pues en todos los apartados que podemos encontrar en el occidente de Asturias. La combinación de una arquitectura rural muy característica, pizarra, madera, piedra, y luego pues, las costumbres, tradiciones, las visitas de interés, todo bajo un tema, digamos, muy cultural. Ten en cuenta que estamos en el Valle del Navia, que ahora mismo es un parque temático, un parque arqueológico muy importante y que tiene una etnografía muy fuerte y muy desarrollada. En Grandas de Salime se unen 3 caminos, el procedente de la costa y los Oscos, el que viene del interior de Asturias por el puerto del Palo y el procedente de Galicia. Este cruce de caminos tiene lugar junto a la iglesia parroquial. La Colegiata de San Salvador es un conjunto armonioso, sólido y de gran belleza, además de ser el último tramo asturiano de la ruta jacobea en el camino francés, antes de adentrarse en Galicia por el puerto del Acebo.
Una visita obligada si se quiere conocer el patrimonio cultural, común a todos los habitantes de la comarca, es el Museo Etnográfico de Grandas. El Museo Etnográfico se divide en 4 espacios: la Casa Rectoral, el Corral, el Molino y la Casa del Molinero. Las familias rurales trabajaban la tierra y criaban ganado, amasaban y cocían pan, mataban los cerdos y embutían su carne, fabricaban vino y orujo, hilaban y tejían lana y lino. Los campesinos dependían de unos cuantos artesanos, cuyo trabajo requerían a menudo. Ferreiros, canteiros, sastres o torneiros compaginaban sus oficios con el trabajo en el campo. La vajilla de las casas era casi en su totalidad de madera torneada. El torno que se utilizaba para la madera era de pedal y media vuelta. Era una máquina sencilla que permitía a los torneiros trasladarse temporalmente a Castilla y León y a Extremadura a fabricar cacharros por las casas. La madera empleada era la de castaño y abedul principalmente, y las formas que se fabricaban muy variadas dependiendo de las necesidades. Para comer había cuencos, platos y fuentes o bacicas, saleros y fiambreras para llevar la comida al monte. Y para el vino se hacían embudos, canadas para medir y cachos para beber. Desde tiempos inmemoriales, el Valle del Navia ha sido elegido como asentamiento de diversos pueblos. Prueba de ello son los numerosos castros que adornan la comarca. Los habitantes de los castros poblaron esta tierra incluso antes de la llegada de los romanos. La competencia y rivalidad entre grupos justificó la construcción de poderosas defensas para proteger a las familias y sus bienes frente a cualquier peligro. Estos poblados fortificados, situados por lo general en lomas y colinas que permitían un buen control sobre el territorio, pervivieron en época imperial gracias al interés de los conquistadores por las minas de oro. Los trabajos arqueológicos realizados en el castro de Chao San Martín han permitido poner al descubierto una pequeña parte del viejo poblado.
Bueno, el castro del Chao San Martín es un yacimiento, digamos, prototípico de la cultura castreña, que consta, bueno, pues como todos los yacimientos que conocemos de estas características, de bueno, sus defensas realizadas por medio de fosos y murallas. Ocupa una zona importante en el paisaje, buscándose siempre una zona también que tenga una defensa natural importante, de tal manera que, bueno, que la excavación de los fosos o la construcción de las murallas no sea necesaria para rodear absolutamente todo el recinto, sino que solamente la parte más accesible, digamos, es la que necesita de esa defensa. Una vez que traspasamos esos fosos y murallas, pues nos encontramos con, bueno, pues con las zonas donde se habita, la zona del caserío, y en el caso del Chao San Martín realmente hay algunas particularidades con respecto a otros yacimientos arqueológicos de este tipo conocidos en la región, puesto que no estamos hablando de un enclave castreño propiamente dicho, o solamente de uno, sino que estamos hablando de un lugar que se ha ido habitando desde finales de la Edad del Bronce hasta época romana. Entonces, bueno, pues el primitivo castro está en la zona más alta del lugar que estamos ocupando ahora, el castro más antiguo, digamos, o el primer emplazamiento del poblado, y posteriormente va a ir creciendo hasta llegar hasta las murallas y los fosos que hoy conocemos. Posiblemente incluso en determinadas etapas pues haya superado estas líneas de fosos y murallas, e incluso se haya extendido un poco más por la vaguada que nos lleva casi hasta el pueblo de Castro en la actualidad. Sus habitantes practicaban la agricultura, preparaban sus alimentos en cerámicas elaboradas sin torno y fabricaban utensilios de hierro y cobre. A finales del siglo I después de Cristo, en las cocinas del Chao San Martín, los alimentos se servían en juegos de vajillas, importados de Zamora, Logroño y el sur de Francia, y las paredes de las casas se decoraban al estilo romano. Una de las cuestiones más interesantes o que más nos sorprendió a los arqueólogos que íbamos excavando en el Chao San Martín desde hace ya unos cuantos años fue la profusión con la que el material arqueológico aparecía durante el proceso de excavación. Acostumbrados como estábamos a yacimientos más bien pobres en cuanto a la cultura material, la cantidad de cerámicas, de objetos metálicos y de materiales de todo tipo que fue apareciendo poco a poco en las excavaciones del Chao resultaron, pues, aparte de muy gratas en cuanto al trabajo realizado, pues como decía al principio, francamente sorprendentes. En la actualidad pues tenemos una de las colecciones de terra sigillata, de las vajillas de lujo romanas más importantes del noroeste de Hispania, fuera de los ámbitos urbanos, y cientos y cientos de piezas de cerámica común, desde grandes recipientes para almacenaje hasta pequeñas jarras para servicio de mesa. Aparte de esto, la colección de vidrios es realmente importante, sorprendente también para aquellos que conocen estos materiales, y junto a ello pues una gran cantidad de objetos metálicos. Se han ido recuperando desde las llaves de las casas hasta los objetos de adorno que portaban las gentes que vivían en el Chao pues hace ya más de 2000 años. La vida de esta comunidad, próspera y dinámica, se vio súbitamente truncada hacia la mitad del siglo II, cuando un violento terremoto asoló el poblado y arruinó la historia del Chao San Martín, que nunca más volvería a ser habitado.
Continuamos nuestra expedición por el río Navia o Río Grande, como se da en llamar por las gentes del valle, y es que en verdad el Navia es grande, grande y tranquilo. Las aguas bajan tranquilas en el tramo medio de este río, que atraviesa el occidente asturiano, debido a los embalses de Doiras y de Arbón. Los embalses han transformado el paisaje y el río, que a su paso por Boal y Villallón se convierte prácticamente en un lago, estrecho y largo, que nos obliga a palear sin descanso. Al caer la tarde, realizamos una parada para montar la tienda de campaña y ver en el mapa el recorrido que nos espera al día siguiente. El concejo de Boal tiene una extensión de 119 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de unos 3.000 habitantes. Su principal vía de comunicación es la carretera de Navia a Grandas de Salime, y las sierras de Penouta, El Coto y Santín contrastan con los valles formados por el río Navia y los embalses de Doiras y Arbón. Al abrigo de la sierra del Penouta se asienta la capital, Boal, que conserva entre sus edificios de arquitectura más moderna algunos de arquitectura indiana, como testigos de un pasado reciente, cuyas penurias obligaron a los habitantes de la zona a emigrar a Cuba a principios del siglo XX. Su origen se pierde en la prehistoria. Los castros, dólmenes, túmulos y monumentos primitivos nos demuestran que fue intensa su vida en esa época. Concejo agrícola y ganadero, destaca sobre todo la apicultura, y la miel es el producto más representativo. La Casa de la Apicultura se ubica en la antigua escuela del pueblo de Los Mazos, que como muchas otras fue construida gracias a los fondos de ultramar enviados por la Sociedad de Naturales del Concejo de Boal en La Habana, Cuba.
Durante la era paleozoica se acumularon potentes series de sedimentos y rocas volcánicas en las grandes cuencas sedimentarias oceánicas, que fueron transformadas en rocas metamórficas y plutónicas. La quiastolita o piedra de San Pedro es una variedad de andalucita que forma 4 cristales prismáticos paralelos de color amarillo, verde o negro, cementados por materiales extraños. Cortados en sección forman una cruz característica y única, que fue considerada como amuleto por los pueblos celtas y por los antiguos peregrinos que camino de Santiago de Compostela atravesaban las tierras del Navia y del Porcía. Nos detenemos a la altura de Serandinas para buscar estas preciadas piedras y fabricar nuestros propios amuletos bajo la atenta mirada de nuestros amigos del albergue. Después de localizar las quiastolitas, hay que separar con una sierra la parte sobre la que vamos a trabajar, procurando que no se caliente, para lo que la mojamos continuamente con agua. Una vez conseguida la pieza, hay que pulirla bien por las 2 caras y finalmente se le aplica una capa de barniz para que brille. Hacemos un alto en la expedición por el río para hacer 2 paradas, una en Oneta y otra en Coaña. La ruta de las cascadas de Oneta es la más conocida del concejo de Villallón. La ruta se hace a pie desde el pueblo por un camino ancho y llano que después de 1 hora nos deja en lo alto de la primera cascada, la Firbia. El río discurre entre rocas y numerosos pozos como el del Diablo. Súbitamente, la corriente se precipita verticalmente por una altura de unos 20 metros, formando una cascada de espectacular belleza que le ha propiciado la categoría de monumento natural.
otra. El castro de Coaña es el más popular de cuantos castros se conocen en Asturias. El castro cuenta con un aula didáctica en la que se muestra la evolución de la cultura castreña, desde su origen hasta el contacto con el mundo romano. Construido sobre una pequeña colina, el de Coaña está limitado por una gruesa muralla, a la que precede en todo su perímetro un foso excavado en la roca. El camino introduce al visitante hasta el barrio norte, donde se concentran 80 cabañas, hasta alcanzar la construcción rectangular frente a la puerta de la Acrópolis. En este punto se alza el torreón, plataforma a modo de atalaya, desde donde pueden observarse las callejuelas y pequeñas plazas que conforman la organización urbana del poblado. La villa de Navia es el final de nuestra expedición por este parque histórico. Capital del municipio de su nombre, Navia está situada en la orilla derecha de la ría, a 600 metros de la desembocadura. Flanqueada por ligeras ondulaciones montañosas, el terreno de su emplazamiento desciende en suave declive desde los barrios altos de San Roque y Puerta de la Villa, para concluir en la marca ribereña y zona del puerto al nivel del mar. La parte antigua de la villa de Navia, antaño recinto amurallado, conserva aún gran sabor y tipismo. Navia es de Asturias la región más bella, aún siendo Asturias lo mejor de España. Así lo dejó escrito el poeta universal Ramón de Campoamor, y nosotros no somos quien para discutirlo. Lo que sí es seguro es que nuestra expedición por el Valle del Navia ha llegado a su fin y que ha sido una experiencia inolvidable que siempre tendrá un hueco en nuestro corazón.